Exploremos juntos 10 destinos fuera de lo común, allí donde la resiliencia absoluta desafía cada norma establecida. Este relato pretende ser un homenaje vibrante, profundo y necesario a la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad finalmente triunfante. Número 10. Francisco Domingo Joaquim. La elasticidad de la existencia. Francisco Domingo Joaquim, apodado Chiquiño, posee un mucho más profundo. Se trata de la plasticidad orgánica como metáfora de la resiliencia humana. Francisco nos recuerda que el cuerpo humano no es una jaula rígida e inmutable, sino una materia viva en constante adaptación. En Angola, su país de origen, pasó de ser una curiosidad local, a veces incomprendida, a convertirse en un icono nacional respetado. Su trayectoria demuestra que una característica física, por extraña que sea, posee una dignidad intrínseca que solo espera ser revelada al mundo. Número 9. Rolf Buchholz. La reinvención de sí mismo a través del metal. Rolf Buchholz es oficialmente el hombre con más piercings del mundo, luciendo más de 453 modificaciones metálicas en todo su cuerpo, con una mayoría impresionante concentrada en el rostro y las zonas más sensibles. A esto se añaden implantes subdérmicos que forman cuernos en su frente y tatuajes que cubren casi la totalidad de su epidermis. Aquí, el argumento central trasciende el simple marco estético para tocar la soberanía corporal total. Rolf no nació así. Eligió, con precisión quirúrgica y una determinación inquebrantable, convertirse en una obra de arte viviente, cambiante y deliberadamente provocadora. En un mundo contemporáneo que a menudo exige una uniformidad lisa y una belleza aseptizada, su apariencia es un acto de rebelión pacífica pero radical contra el conformismo. Profesional de la informática reconocido, recuerda diariamente, con su sola presencia en las esferas corporativas, que la apariencia externa nunca dicta la competencia cognitiva o el valor moral de un individuo. Rolf nos confronta violentamente con nuestros propios prejuicios estéticos y nuestros miedos primordiales. ¿Por qué el metal bajo la piel o la alteración voluntaria de las facciones nos asustan tanto cuando no son más que la expresión de una libertad individual llevada a su paroxismo? Él es el dueño absoluto de su envoltura carnal, una libertad que pocos humanos se atreven a ejercer por miedo al juicio social o al rechazo. Su cuerpo es un templo que ha decorado según sus propios rituales, enseñándonos que la verdadera identidad es la que uno mismo se forja, golpe tras golpe, joya tras joya, contra los vientos de la normalidad. Número 8. Anthony Loffredo. La búsqueda de la identidad absoluta. Conocido mundialmente bajo el nombre de The Black Alien, el francés Anthony Loffredo ha llevado la modificación corporal hasta confines donde pocos seres humanos se han atrevido a aventurarse. Su proyecto, que documenta con una transparencia cruda, ha incluido la ablación de la nariz, las orejas, parte de los labios e incluso algunos dedos para alejarse radicalmente de la apariencia humana convencional. Es el argumento más radical y perturbador de esta clasificación, el de la disforia de especie. Anthony no siente que pertenece a la humanidad tal como se define biológica o socialmente. Utiliza la cirugía no como una mutilación, sino como una herramienta de liberación metafísica, una suerte de escultura de sí mismo, destinada a alcanzar una forma que él considera más auténtica. Es un proceso profundamente filosófico, aunque controvertido, que se asemeja a una deconstrucción metódica de la imagen antropocéntrica. Uno puede sentirse chocado e incluso horrorizado por sus elecciones, pero no se puede sino admirar el valor psicológico de quien sacrifica su confort social, su facilidad de movimiento e incluso su aceptación por parte de la mayoría para alcanzar su propia verdad interior, por oscura que resulte a nuestros ojos. Él es el símbolo extremo de una humanidad que busca, a través de la tecnología, el dolor y la voluntad,
liberarse de su propia prisión biológica. Su trayectoria plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde nos pertenece nuestro cuerpo? Anthony responde convirtiendo su carne en una arcilla maleable al servicio de un sueño que supera las fronteras de nuestra comprensión habitual, convirtiéndose en el explorador de una nueva forma de existencia posthumana. Número 7. Victoria Wright, el rostro de la dignidad. Afectada por querubismo, una enfermedad genética extremadamente rara que provoca un crecimiento óseo masivo, fibroso y desproporcionado de la mandíbula y los huesos faciales, Victoria Wright creció bajo el peso abrumador de las miradas de piedad, los susurros y la incomprensión pública. Sin embargo, su lucha no es médica, es esencialmente argumentativa y social. Rechaza categóricamente, y con una fuerza tranquila, ser percibida como una víctima del destino o un error de la naturaleza. Aboga en canciones como Changing Faces, es una lección magistral de psicología y ética. La aceptación de uno mismo es la única cirugía que realmente cura las heridas profundas del alma, allí donde el escalpelo es impotente. Victoria Wright es una luz que brilla para todos aquellos que se sienten fuera de cuadro, demostrando que la elegancia reside en la postura moral y la claridad del espíritu. Su rostro, aunque diferente de los estándares de las revistas, irradia una paz que pocas personas normales logran alcanzar, convirtiéndola en una gigante de la dignidad humana. Número 6. Sultan Kösen, el gigante en un mundo de enanos. Desde sus 2,51 metros de altura, el turco Sultan Kösen ostenta el récord mundial del hombre más alto. Vive en un mundo que no ha sido diseñado en absoluto para su estatura titánica. Cada puerta es un obstáculo potencial, cada medio de transporte es una prueba física agotadora, cada prenda debe ser fabricada a medida y cada cama es irremediablemente corta. El argumento central de su vida es el de la adaptación heroica y la perseverancia tranquila frente a un entorno inadecuado. A pesar de los dolores crónicos intensos debidos a su gigantismo hipofisario, un tumor en la hipófisis que estimuló su crecimiento durante mucho tiempo, Sultan emana una humildad y una amabilidad que obligan al respeto de todos los que lo conocen. Nunca se queja de su altura como si fuera una carga, aunque a menudo le obligue a desplazarse con muletas para sostener su estructura ósea masiva. Al contrario, utiliza su notoriedad para unir a los pueblos, viajando por todo el mundo como embajador cultural para promover la paz, la tolerancia y la curiosidad mutua. Es el recordatorio viviente de que la estatura física, por muy imponente e intimidante que sea, nunca protege de la fragilidad humana universal, sino que puede convertirse en un pedestal magnífico para expresar la bondad del corazón. Su vida es un desafío diario a la gravedad y a las infraestructuras humanas, pero él lo afronta con una sonrisa que reduce instantáneamente la distancia entre su cima y el resto de la humanidad. Nos demuestra que se puede estar por encima de todo el mundo en altura, permaneciendo al nivel de cada uno mediante la empatía. Número 5. Jyoti Amge, el poder del átomo humano. En el extremo opuesto de Sultan Kösen, la india Jyoti Amge es oficialmente la mujer más pequeña del mundo, midiendo apenas 62,8 centímetros. Su propia existencia es un argumento poderoso y necesario contra el capacitismo y el paternalismo imperantes que tienden a infantilizar a las personas de baja estatura. Aunque tenga el tamaño de un niño de 2 años debido a una forma rara de enanismo llamada acondroplasia, posee la ambición, el talento, la agudeza y la fuerza de carácter de una gigante de la escena. Actriz consumada, destacada mundialmente por su papel en la serie American Horror Story, rechaza con una firmeza admirable que se la trate como una curiosidad frágil o una muñeca sin voluntad. Ella demuestra diariamente que la influencia de un individuo sobre la sociedad y la cultura
no es en absoluto proporcional a su masa física o su volumen espacial. Jyoti habita su cuerpo con una gracia, una moda colorida y una autoridad natural que silencian instantáneamente a quienes querrían limitarla a su simple condición genética. Recorre los platós de televisión de todo el mundo para mostrar que el genio humano no necesita altura para brillar con 1000 luces. Su vida es un alegato por el respeto al adulto que hay detrás de la pequeña estatura. Al imponerse en la despiadada industria del entretenimiento, se ha convertido en un icono de la resiliencia, recordando que las revoluciones más grandes comienzan a menudo por aquellos a quienes no vemos venir porque están demasiado cerca del suelo. Número 4. Ari Wibowo, el fénix con piel de serpiente. Ari Wibowo, un joven indonesio, padece una forma extremadamente grave de eritrodermia, una enfermedad de la piel rara que obliga a su cuerpo a renovar su epidermis a una velocidad fenomenal. Muda literalmente cada 41 horas aproximadamente. Su piel se seca de manera fulminante, se agrieta como tierra sedienta y termina cayendo a jirones, obligándolo a hidratarse de manera casi ininterrumpida, día y noche, para no morir de deshidratación o quedar inmovilizado en una tarmadura de dolor insoportable. El argumento aquí es el de la resiliencia absoluta frente a un sufrimiento invisible, cíclico y perpetuo. Imagine que su propia barrera protectora, su envoltura cutánea, le traiciona y se desmorona cada día. Ari vive en un estado de renovación perpetuo y agotador que llevaría a cualquier otro a abandonar toda esperanza. Su vida es una meditación profunda y dolorosa sobre la fragilidad de nuestra existencia biológica y sobre la increíble voluntad de vivir que habita al ser humano. Nos muestra que todos estamos, de cierta manera, mudando, cambiando y envejeciendo, pero que en él, este proceso natural, se exacerba en una lucha física visible, heroica y cotidiana. A pesar de las supersticiones locales que a veces lo han rodeado, Ari sigue luchando por una vida normal, por la educación y por el reconocimiento. Su perseverancia es un grito de esperanza desgarrador para todos aquellos que luchan contra patologías crónicas invalidantes, recordándonos que la dignidad se gana en la repetición de los gestos de supervivencia más simples. Número 3. Zanzi Maneli, el regreso hacia la humanidad que ama. La historia de Zanzi Maneli es una de las más conmovedoras de nuestra época. Nacido con microcefalia en Ruanda, pasó gran parte de su juventud escondido o huyendo en el bosque para escapar de las burlas crueles, los lanzamientos de piedras y las persecuciones, de quienes, en su aldea, lo llamaban con desprecio el hijo del mono, debido a sus facciones y su incapacidad para hablar. Su relato constituye un argumento sociológico y moral de una potencia rara. Es el rechazo y la crueldad sistemática de los hombres lo que lo empujó hacia la vida salvaje, y no su propia naturaleza biológica. Zanzima no era salvaje por esencia, era un refugiado de la inhumanidad de sus semejantes. Cuando un documental reveló su suerte al mundo, se puso en marcha una cadena de solidaridad internacional sin precedentes. Gracias a las donaciones, pudo recibir cuidados, integrarse en una escuela especializada y vestir ropa digna. La transformación que siguió fue espectacular. Zanziman pasó de ser un ser temeroso que huía de todo contacto a un joven integrado, sonriente, al que le encanta vestir con elegancia e interactuar con alegría con su comunidad. Él es la prueba viviente de que el amor, la inclusión real y el cuidado atento son los únicos elementos capaces de devolver a un ser humano hacia la luz de la civilización. Ya no es el niño del bosque, sino un símbolo de redención social, recordando a la civilización entera que la dignidad humana no se da por caridad, se reconoce en el otro como un espejo de nuestra propia humanidad. Número 2. Ronnie y Donnie Gallion, la simbiosis definitiva. Ronnie y Donnie Gallion
Los gemelos siameses más longevos de la historia vivieron 68 años físicamente unidos, el uno al otro por la parte inferior del tronco, compartiendo un sistema digestivo y un recto. El argumento central de su larga e increíble vida es el de la cooperación absoluta, la abnegación y la negociación permanente. Nunca conocieron ni un solo segundo de soledad, una noción que es, sin embargo, el pilar de la identidad individual moderna. Tuvieron que aprender, con una paciencia infinita, a comer, dormir, caminar, ir al baño e incluso respirar en un unísono perfecto para que uno no molestara al otro. En una sociedad contemporánea que defiende el individualismo forzado, la autonomía radical y el ensimismamiento, Ronnie y Donnie son una lección magistral de altruismo forzado convertido en una segunda naturaleza. Nos muestran con fuerza que el otro no es un obstáculo para nuestra libertad personal, sino que puede convertirse en una extensión indispensable, aunque compleja, de nuestro propio ser. Su vínculo no era solo una limitación física sufrida. A lo largo de las décadas, se había convertido en una fusión espiritual y emocional. Rechazaron durante toda su vida la más mínima cirugía de separación, incluso cuando la tecnología lo habría permitido, porque eso habría puesto en peligro la vida del otro, demostrando así que la vida no vale la pena ser vivida si no está protegida en el cuerpo del ser amado. Su desaparición en 2020 dejó un vacío inmenso, dejando tras de sí la imagen de una fraternidad llevada a su punto de perfección más puro, allí donde el yo se borra definitivamente ante el nosotros. Número 1. Claudio Vieira de Oliveira. El triunfo de la voluntad sobre la gravedad. Claudio Vieira de Oliveira nació en Brasil con una condición médica que parece desafiar las leyes de la física. Su cabeza está totalmente invertida hacia atrás, apoyada sobre su espalda, con brazos y piernas gravemente deformados por la artrogriposis múltiple congénita. Al nacer, los médicos, desconcertados, sugirieron a su madre que no sobreviviría y que era mejor dejar de alimentarlo. Hoy, Claudio es un hombre graduado, escritor de éxito, contable de formación y conferenciante internacional que inspira a miles de personas. Es el argumento supremo de este guión y tal vez de la condición humana. El cuerpo es una herramienta, a veces imperfecta o rota, pero el espíritu es el único verdadero y soberano piloto de la existencia. Claudio ve literalmente el mundo bajo un ángulo diferente, una perspectiva invertida que nunca ha alterado su visión moral. Aprendió a utilizar su boca para escribir, sus labios para manipular un teléfono móvil o un teclado de ordenador, y sus rodillas para desplazarse. Nunca pide piedad, nunca se compadece de su suerte. Simplemente exige, con una autoridad natural, espacio y respeto para contribuir activamente a la sociedad humana. Su existencia es una bofetada saludable y necesaria a todos nuestros desánimos cotidianos y a nuestras quejas fútiles. Si Claudio puede sonreír a la vida con la cabeza al revés, si sus ojos apuntan hacia el suelo mientras sus sueños apuntan al cielo, no tenemos estrictamente ninguna excusa para no mirar nuestro propio futuro con un valor renovado y una determinación inquebrantable. Él es la cima de la pirámide de la resiliencia, el punto donde la voluntad humana se convierte en una fuerza sobrenatural. Número 11. Momento de casos imprevistos. Estas imágenes nos confrontan violentamente con nuestros límites de comprensión. Sin embargo, lejos de la extrañeza, plantean un argumento filosófico mayor. El cuerpo no es más que una envoltura transitoria frente a la inmutable dignidad del alma. El caso de ese niño con la piel saturada demuestra que la vida se expresa a veces mediante el caos orgánico, exigiendo una compasión incondicional. Paralelamente, estos hermanos siameses ilustran la simbiosis perfecta, desafiando nuestro individualismo moderno.
argumentar por su respeto no es una opción, es un deber moral. Al valorar estas diferencias extremas, ampliamos nuestra propia humanidad, demostrando que la verdadera belleza reside en el esfuerzo heroico de vivir. Estos recorridos excepcionales trastocan nuestras normas estéticas y redefinen la normalidad como una simple construcción social. Lejos de la curiosidad, estos individuos encarnan una resiliencia heroica. Nos recuerdan que la dignidad humana reside únicamente en la fuerza del espíritu.